Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Como les anuncié la semana pasada, hoy recibimos nuevamente al embajador de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró, quien va a seguir desarrollando más sobre los temas respecto a su país. La semana pasada quedamos en un punto. El embajador nos comentaba que, según su punto de vista, difícilmente Estados Unidos ceda su poder de primer potencia mundial, su actual situación de privilegio, pacíficamente. Yo creo que Cuba es un país experto para hablar de estos temas internacionalistas, sobre todo por sus experiencias que ha tenido a lo largo de este tiempo. Así que hoy lo que me gustaría es profundizar un poco más sobre este tema y poder saber qué es lo que opina Cuba de lo que está haciendo Estados Unidos en otras regiones del mundo, no solo en Latinoamérica. Bienvenido, embajador. Como no podía ser menos, necesitábamos más tiempo para seguir desarrollando los temas que hablamos la semana pasada. Así que un placer tenerlo nuevamente acá. A ustedes, les reitero el agradecimiento por recibirnos acá. Muchas gracias. Bueno, con la escuela de Fidel difícilmente podía ser corta la entrevista. Eso iba a ser largo seguramente. Embajador, como comentábamos en la apertura, usted me decía que piensa que Estados Unidos no va a ceder pacíficamente. Yo me gustaría ir un poco más a lo que está pasando en el sudeste asiático y al plano militar. Estados Unidos está fomentando una situación de agresividad contra China. Indudablemente a China la están cercando porque está resultando ser el rival a vencer. En este caso, bueno, se están usando otros países y otros conflictos propios de la región para abonar sobre este tema. ¿Usted considera que puede haber riesgo de que haya una guerra ya de orden mundial si esto se sale de madre? Mira, tiene que ver con el factor que hablábamos la semana anterior sobre la unipolaridad y la multipolaridad. ¿Qué nos ha enseñado la política de Estados Unidos en este tercer milenio? Guerras de agresión. En el 2003, Irak, después Afganistán, después Libia, ahora Siria, porque nadie se llama engaño que los rebeldes, entre comillas, que agreden a la población civil siria y pugnan por derrocar al gobierno legalmente constituido en Siria, son financiados por potencias extranjeras. Eso no me cabe duda, porque esas armas provienen de esos mercados, el principal de todos el de Estados Unidos. Eso es lo que nos ha enseñado en este nuevo milenio, como les decía. Yo precisaría que estamos en una época de batalla de ideas. Así lo interpretamos en mi país y así se comparte por muchos otros gobernantes, muchos otros países, el concepto de la batalla de ideas. La esencia del imperio es por excelencia agresiva. Su entorno natural son las guerras. Así ha sido históricamente y así lo ha demostrado en insisto, siglo XXI. Son 4 guerras impuestas a la humanidad, con todo lo que eso entraña, ¿no? En términos de, en primer lugar, pérdida de vidas inocentes, ¿no? En el caso de Asia, imagínense ustedes lo que significa concebir por un instante algo de lo que hablábamos en el programa anterior, que es totalmente inconcebible considerar que Estados Unidos va a permanecer impávido, va a permanecer inmóvil y no va a reaccionar ante la pujanza de la economía china y ante la presencia creciente de China en el concierto económico mundial. Sin duda que no va a permanecer impasible, inmóvil, y que todo foco de tensión que se cree en esa región, y no lo digo por festinación obstinada, lo digo por experiencia propia, como cubano, que llevamos 55 años sufriendo las agresiones de Estados Unidos. Esa es su esencia, ¿no? Y cualquier foco de tensión, cualquier foco de violencia que surja en esa región estará seguramente inspirado, motivado o incluso fogoneado por esos intereses hegemónicos de Estados Unidos.
que están llamados a ser derrotados en esa batalla de ideas. Recuerden, y nosotros en Cuba mantenemos muy viva esa doctrina martiana, ¿no? Y Martí dijo que valen más trincheras de ideas que trincheras de piedra. Esa es la realidad de nuestro mundo de hoy. Uno de los temas difíciles, tengo entendido que Cuba tiene la moneda dividida en dos, ¿sí? Y están tratando de unificarlas. ¿Cómo piensa que va a ser este proceso? ¿Y cómo evitarían las tensiones que normalmente trae con los cambios en las monedas? La moneda cubana es una sola, es el peso cubano, sin duda. Ajá. Circunstancias muy impresionantes en el plano económico nos obligaron a crear un remedio de segunda moneda. Ello, sin duda, está más que identificado como un factor de distorsión económica, un factor que no ayuda a consolidar los objetivos de desarrollar nuestra economía. Ya fue anunciado recientemente una especie de cronograma destinado a eliminar esa dualidad monetaria y que tiene que ver, por supuesto, directamente con todos los demás cambios que en función de estructurar nuestro propio modelo económico sobre la base de las experiencias que hemos acumulado y sobre la base también de experiencias de países, amigos, vecinos, a los cuales también les estamos consultando y de los cuales estamos también obteniendo informaciones sobre sus experiencias en ese proceso. Pero lo principal, y la doble moneda se solucionaría en ese propio proceso, es que estamos a la conformación, en la búsqueda de la conformación del modelo económico cubano, que no es un modelo importado, es algo que estamos haciendo teniendo en cuenta experiencias, por supuesto, de países amigos y de países vecinos, pero al propio tiempo intentando a toda costa, eso es esencial, adaptar y implementar esos cambios de acuerdo con las necesidades reales que tiene Cuba, ¿no? En las condiciones de, vale decirlo otra vez, de país bloqueado, país que no tiene acceso, por ejemplo, al mercado natural, que es el de Estados Unidos, y que nos obliga a comprar mercaderías en lejanos mercados, ¿no? ¿Te imaginas qué clase de distorsión incluye eso? Es más letal que la doble moneda. Tener que comprar lejano, más caro, pagar más flete, y cuando intentamos por una X situación comprar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay vendedores interesados en venderle productos a Cuba, pero también hay población norteamericana que no puede recibir el beneficio de medicamentos cubanos, que son algunos de ellos únicos en el mundo, en razón del bloqueo, ¿no? En medio de esas condiciones anormales estamos esforzándonos, estamos determinados a encontrar y a aplicar un modelo económico cubano, sobre bases sólidas, sobre bases científicas, con una teoría desarrollada y que estamos en los últimos años sometiendo a crítica, ¿no? De manera pausada, sin prisa, pero sin pausa, que es el ritmo que nosotros le hemos aplicado a este proceso de conformación, de reestructuración del modelo económico cubano. ¿Se puede comparar de alguna manera con los procesos que vivió China o Vietnam? Son dos buenos ejemplos de los que estamos obteniendo experiencias, ¿no? Pero sin dejarnos llevar. No. Por ejemplo, las relaciones nuestras con la Unión Soviética fueron entrañables, fueron profundas. Disfrutamos de un mercado justo entre ambos países. Conformamos en la comunidad de estados socialistas que había en este planeta. Y sin embargo, nuestras políticas internas las desarrollamos de acuerdo con nuestros propios intereses. En Cuba nunca creamos soljoses o coljoses. En Cuba le entregamos la propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajaban. Y es un tema que no se menciona casi nunca, ¿no? Por no decir nunca. La revolución convivió con la propiedad privada desde el principio, porque le entregamos en propiedad a esos campesinos la tierra que ellos laboraban, ¿no? O sea, lo hicimos a nuestro modo de ver, a nuestra propia forma. Y esa es la divisa esencial en la que estamos
asentados, afincados en este proceso, ¿no? Experiencias las recogemos de todos, pero vamos a aplicar lo que más nos convenga, lo que más se ajuste a nuestra propia realidad. Eso más la participación popular. 8,5 millones de cubanos participaron en la conformación de los 313 lineamientos que marcan este proceso. Ahí están, aprobados por 8,5 millones de ciudadanos cubanos, ¿no? Esa es una también garantía de que el proceso marcha bien, con confianza, tranquilidad, con claridad de propósito. El cómo llegar a lo que queremos es lo que estamos sometiendo a crítica e incorporando, por supuesto, experiencias de países amigos y vecinos, sin duda, ¿no? Pero siempre con el sello cubano. No, donde no han tenido por ahí los resultados brillantes ha sido en el tema agrario. ¿Cómo van a manejar esto para poder conseguir aumentar la productividad? Ese es otro de los temas esenciales. Ustedes mencionaron con razón la doble moneda. Eso tenemos que resolverlo. Pero también tenemos que reestructurar nuestra agricultura. Y tenemos que hacerla una agricultura sustentable y eficiente, que sea capaz de producir lo que consumimos. Esencialmente. Hay cultivos que por razones climáticas es imposible aspirar a tenerlos en Cuba, pero en lo esencial, la canasta nuestra básica de alimentos tiene que ser producida en Cuba. Esos son los objetivos en los que estamos comprometidos y en los que más arduamente se trabaja. Yo les agrego... ¿Qué es lo que estaba fallando en eso? Mira, sistemas de gestión, por ejemplo. Excesivas plantillas en algunas empresas productoras, por ejemplo. Hay un redimensionamiento, y es lo que les iba a contar. Nosotros hemos aplicado desde el año 2009 cambios sustanciales en 2 provincias que se crearon. La provincia de La Habana, anterior provincia de La Habana, fue dividida en 2, Mayabeque y Artemisa, en las cuales se aplicó desde el 2009 en un proceso que se está balanceando los resultados muy halagüeños para instrumentar una nueva forma de administración, una forma eficiente, una forma que tenga en cuenta el sistema impositivo, por ejemplo, que en Cuba no estaba contemplado, que una gran industria ubicada en el territorio de una provincia tiene que tributar al gobierno de esa provincia porque está en su territorio. Ese ordenamiento indispensable, tanto desde el punto de vista impositivo como desde el punto de vista de la propia gestión administrativa, con plantillas reducidas, que no se inflen las plantillas, que no se cree un ejército de burócratas que en un momento determinado paralizan cualquier gestión, cualquier actividad. Esa es su lamentable conclusión, ¿no? Esa experiencia está ya a punto de trasladarse en aquellos puntos esenciales positivos al resto de las provincias del país. Es un elemento de prueba y de garantía de que marchamos con paso seguro, de que no hay grandes decisiones que después se conviertan en grandes errores y que tengamos que regresar, porque conciencia hay y claridad meridiana de que este proceso es decisivo y que tenemos que adentrarnos y desarrollarlo en él de manera que garantice efectivamente esa eficiencia que no hemos logrado en el caso de la agricultura por disímiles razones. Ahí yo te podría incluir también el factor, en el caso de la zafra azucarera, por ejemplo, ¿no? De cómo conseguimos y cómo pagamos si Cuba no tiene acceso al más mínimo crédito, cómo pagamos los fertilizantes que hacen falta para una cosecha azucarera, por ejemplo, o para una plantación de papa, que es un tubérculo que consumimos mucho en Cuba, dónde conseguimos los nutrientes para fortalecer esos suelos, la maquinaria para hacer la cosecha. En todo eso está permanentemente presente el bloqueo de Estados Unidos, porque tengan en cuenta que cualquier equipamiento o cualquier proyecto que tenga más del 10% de componentes norteamericanos ya no puede ser utilizado en Cuba. Un motor con más del 10%, con las bujías norteamericanas, no puede ser utilizado en Cuba. ¿Tú te imaginas qué clase de persecución y qué carga enorme tenemos porque sobre a veces los no hombros? se toma conciencia de lo que es realmente el bloqueo. ¿Qué estimación de daños puede hacer durante todos estos años por este bloqueo de los Estados Unidos? Hay estimaciones sobre cálculos conservadores y teniendo, por supuesto, en cuenta la devaluación
del dólar respecto al patrón oro. Incuestionablemente estamos hablando de 50 años ya, de más de 50 años, ¿no? Pero ese cálculo conservador... ¿Incluyendo intereses, lo que va a decir? No, sin intereses. Ese cálculo conservador arroja ya una cifra considerable de 1.000.000.000, 470.000 millones de dólares. O sea, es una cifra de varios ceros que está, repito, calculada conservadoramente y que no tiene en cuenta otras cuestiones más sensibles, que son las que nosotros también insistimos mucho, y es el efecto humano del bloqueo, ¿no? Claro. El drama de un niño con una enfermedad terminal al que no se le puede poner un suero específico porque lo produce una transnacional norteamericana. Y tenemos que ir a buscar a Alemania corriendo, o a otro país europeo, o a otro distante mercado, pagar muchas veces más el costo del mismo, por supuesto, porque lo que no podemos permitirnos es que el niño fallezca, ¿no? Esa es la anormalidad genocida, pudiéramos decir incluso también, porque lo es, una política genocida sobre la que estamos trabajando en estas transformaciones, ¿no? Cabría pensar entonces, bueno, vamos a esperar que normalicemos la situación para entonces emprender el camino hacia un modelo económico socialista, cubano, propio, etcétera. No, no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Estamos haciéndolo en las peores condiciones posibles, con el mercado natural que tiene Cuba vedado, sin acceso al mismo, y con estas penurias que les he contado, ¿no? Estos daños descomunales, que son ya cifras astronómicas y que están reflejadas, repito, conservadoramente, ¿no? Porque el daño en todos los sectores, por ejemplo, en el 2013, en el sector comercial solamente, la afectación es de más de 4.000 millones de dólares, en un año. Y nosotros solemos hacer esas comparaciones que impactan, ¿no? Un día sin bloqueo equivale a poder construir un hospital. 3 días sin bloqueo equivalen a poder terminar la autopista nacional que llega hasta el centro de la isla y a partir de ahí se interrumpe hasta el oriente, en donde también está, hay un tramo de unos 300 kilómetros sin autopista nacional, por ejemplo. Impresionante. Con 3 días sin bloqueo podemos nosotros resolver. Son enormes los daños que nos causan diariamente, ¿no? Y que dan esa cifra conservadora que les he dicho, ¿no? A veces desde los medios, cuando se critica a Cuba, una de las cosas que se pone el acento básicamente es que el estándar de vida no es equivalente al que puede estar en algunas zonas desarrolladas de Estados Unidos o en Europa. Lo que a veces habría también que contemplar es esto: ¿qué pasaría si Cuba recibiría una indemnización de esa magnitud? Y después habría que sentarse a hablar, y aparte, bueno, la comparación lógica sería la regional, no compararlo con Noruega. Son distintas circunstancias, pero en este caso puntual sería interesante poder ver cómo se desarrollaría Cuba con $1,5 billones de dólares de capital de reserva. El principal obstáculo al desarrollo de Cuba es el bloqueo norteamericano. Eso no le quepa duda a nadie. Es el principal obstáculo que nos han impuesto y nos mantienen con el pie puesto y, ojo, importante precisión, es una decisión unilateral de Estados Unidos imponernos ese bloqueo. Mira qué sencillo entonces se hace el enfoque. En las Naciones Unidas unilateralmente deben eliminarlo ellos. Y nosotros no tenemos por qué ponernos un juego de palabras, etcétera, cuando ellos nos han impuesto esa medida atroz de manera unilateral, ¿no? Que está condenada efectivamente por Naciones Unidas durante 22 años consecutivos. Israel y Estados Unidos son los que apoyan esa política globalmente, ¿no? Es así, es así. ¿Qué papel están jugando los medios en las sociedades modernas, en esta guerra por las mentes que usted nos comentaba al principio? Yo te diría, te puedo dar 2 elementos. El primero, el propio, una vez más, hablarte de la experiencia que mejor conozco, por supuesto, que es la propia. Es en el sector mediático en donde en estos momentos se manifiesta la mayor agresividad contra Cuba. Y no es fortuito, es porque es un medio, es un factor de poder muy poderoso, sin duda, y invariablemente está en manos de propietarios que son o parte de esa élite oligárquica que nos impone y nos ha impuesto durante mucho tiempo condiciones difíciles, condiciones adversas,
que nos han impedido desarrollarnos incluso, y que trabajan en función de su propio interés. Los medios hoy en día son empresas, y las empresas trabajan en función de su propio interés, sin duda. El mercado de noticias es un mercado que tiene las leyes del mercado incorporadas, ¿no? O sea, lo que es una noticia falaz, o es una mentira repetida, o hay un posicionamiento intencionado, encuentra eco, por supuesto, en ese mercado de noticias, ¿no? Es lamentable, pero es así, ¿no? Y no podemos esperar a que haya imparcialidad en el tratamiento de los medios, siendo como son propiedad privada de empresarios que tienen intereses y que tienen cuotas de ganancias que incorporar a su patrimonio, ¿no? Y la ganancia no siempre pasa por la venta. No, o sea, porque por ahí la ganancia y la entrada pasa por otro lado. Exactamente, es así. Ahora, esa creciente manipulación y esa estigmatización de muchos hechos en general, o incluso de países, forma parte de ese propio andamiaje, ¿no? De libertad de expresión parcial, condicionada al interés de aquel que posee el medio. Es verdad que se instalan también patrones, pero es que fíjate que el papel de los medios es más tenebroso todavía, de estos medios hegemónicos, es más tenebroso todavía, porque es el que nos impone desde hace muchas décadas, patrones pseudoculturales que nada tienen que ver con nuestra identidad, que no tienen que ver con nuestros propios países, con nuestros propios valores, con las características del lugar donde yo nací, por ejemplo, en la provincia de La Habana, en Cuba, ¿no? De mi barrio, de mis amigos, de mi propia realidad. Esa pseudocultura que se da esencialmente a través de la industria del entretenimiento, esas películas hollywoodenses que nada tienen que ver con historias reales, sino que son todas historias hechas, producidas para el mercado, para vender un producto más, son las que nos inoculan con patrones ajenos a nuestra propia identidad. Sí. Ahí es donde se manifiesta entonces el aspecto más tenebroso todavía. ¿Tú te imaginas ese poderío enorme cuando entonces se desata en función de un interés privado, en contra de no se sabe uno ni cuántos gobiernos, no importa, de cuán legítimos sean o de cuán profundas y bienhechoras sean las políticas que están aplicando? Solamente miran a su propio interés y para ellos la regla propia es la que vale. Es realmente una enorme peligro, es una permanente agresión que tenemos sobre nuestras cabezas, una real invasión de contenidos que no tienen nada que ver con nosotros y que se nos imponen a través de la repetición y de que son ellos, por supuesto, los dueños de esos medios. Claro, porque no es solo las noticias, sino que hay una cosa mucho más sutil, que es cuando uno está viendo una película, como le van vendiendo un modelo. O sea, podríamos decir que quizá el arma más poderosa que tuvo Estados Unidos fue Hollywood. Sin Hollywood no hubiese existido Estados Unidos. Toda la razón. Ellos impusieron a centros de cultura importantes como la propia Europa y le impusieron esos patrones al punto, y como y ahí está el otro factor, ¿no? La otra trampa, los circuitos de distribución para las películas, por ejemplo, o para esos productos culturales, son propiedad de los propios que los producen, son propiedad de esos propios grupos transnacionales, ¿no? Y cómo las salas de distribución en Europa no proyectaban películas europeas, y cómo echaron a perder muchas industrias europeas que lograron, gracias a su calidad incuestionable, lograron sobrevivir. ¿Y el papel del Estado? Claro, por supuesto. Pero tú imaginas una sala de distribución de cine que en propiedad, en manos del propietario que está fabricando, que está produciendo, financiando la película en Hollywood, ¿no? Él coloca su producto en ese ciclo de distribución y no hay espacio para más nadie, ¿no? Es pura competencia capitalista, mercantilista, que nada tiene que ver con los verdaderos patrones, valores culturales de cada uno de nuestros países, ¿no? Tendría que ser, como ha sido muy poderosa efectivamente esa cultura europea, ese cine magnífico francés, italiano,
para que lograran sobrevivir a esa invasión enorme, ¿no?, de la que fueron objeto y que dejó su huella, sin duda, porque muchos europeos entonces ven en el paradigma norteamericano su patrón y se miran en ese espejo, ¿no? Claro. Esa es la razón. De alguna forma también difundir, impregnar ese sentido de sociedad superior, sociedad predestinada, que es la que lamentablemente abunda mucho en la sociedad norteamericana. Realmente hay muchas guerras que se van a definir no en los grandes campos de batalla, sino en los medios, los grandes medios de comunicación. Así es lamentable. Bueno, embajador, llegamos al final de este nuevo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, por darnos y dejarnos estos conceptos tan claros. Así que un placer haberlo recibido. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre fue muy interesante, esperamos que les haya gustado y esperamos también sus comentarios en nuestro Facebook. Gracias por acompañarnos y nos vemos en 7 días con una nueva edición de Asia en Movimiento.